temas gordos, que son estos, los que aquí estamos discutiendo, y en parte no dependen de la ministra de Sanidad, porque la prestación a cargo es una prestación de la Seguridad Social, que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y depende efectivamente de Hacienda. La cuestión es si políticamente se ha asumido la gravedad del problema que exige una operación económica de esta magnitud, más o menos. O sea, el problema de la protección infantil exige eso. Yo creo que vista la discusión que había en el Congreso hace 4 o 5 años, no había asunción del problema de la pobreza infantil. Y hoy ese problema se está empezando a asumir. Lo que no sé si aún se ha asumido que el problema exige una operación de 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000 millones de euros, que quizás no tienen que gastarse en un año, pero que debes de avanzar en un periodo de tiempo para alcanzar ese. Ahí está la cuestión de fondo. Yo creo que, bueno, nos queda un año y ese año hay que saber aprovecharlo, por tanto creo que es oportuna. Y creo que el cambio de ministro puede ser una ventana de oportunidad que hay que intentar aprovechar, y al menos lo intentaremos por nuestra parte. Sí, muy brevemente. La respuesta más o menos ya la han hecho, pero no me resisto a decir alguna cosilla. Sobre el tema de la educación hace los 3 años. Es decir, lo que Carlos lo ha comentado, en el anterior gobierno, con José Luis Rodríguez Zapatero, se hizo un programa de cooperación territorial con las comunidades autónomas, donde el gobierno ponía el 50% y las comunidades autónomas otro 50%. De esa manera conseguimos que el 0-3 años, que no existía en España prácticamente, como público, se implementara mucho. También es verdad que en Andalucía en unos niveles, mi comunidad en otros niveles, y en otras comunidades, como Castilla y León, pues también se ha hecho bien. Es decir, no es una cuestión quizá de color político del partido que estaba gobernando, sino también de sensibilidad y de entender que el 0-3 años era importante. Sí que es cierto que comunidades como la andaluza pegó un avance. Yo tengo un estudio hecho para el partido sobre la 0-3 años y en solamente 2 años la implementación que se hizo del 0-3 años es brutal. Ahora ha habido un recorte porque ya no hay tantos recursos, ya en la comunidad de Andalucía, por ejemplo, ha seguido manteniendo su apuesta por 0-3 años, pero ya no tiene el 50% que recibía del gobierno. Pero creo que es fundamental. Pero no solamente por una política de educación, una política de igualdad, una política de mujer, etcétera, etcétera. Es que es por muchas más cosas. Es decir, cuando llegó el PP al gobierno, esta fue una de las cosas que atajó de seco, esto y la dependencia, que afecta, por cierto, a las mujeres. El 90% de las cuidadoras son mujeres, el 93% de las que se quedan con los hijos de 0-3 años son las mujeres también, con lo cual era directamente retrasaba la reincorporación de la mujer al mundo laboral y por lo tanto seguimos teniendo que hay gente que no trabaja, por lo tanto consume recursos, etcétera, etcétera. El plan de atención a la infancia que comentaba la señora, no es ni electoralista, se lo digo sinceramente, no es ni electoralista. Hay un chico, Pau, que ha hecho un estudio sobre nuestro programa electoral. Por ejemplo, el tema de jóvenes sí que estaba muy tratado desde el 82 en los primeros programas y poco a poco ha ido decayendo, porque han ido entrando otras nuevas cosas y otras nuevas prioridades y ha cambiado las cosas, sobre todo las personas mayores, que efectivamente el estado del bienestar, que ahora lo estamos criticando, pero oye, es que afortunadamente si no hubiéramos tenido un estado del bienestar, hoy con el informe, y os recomiendo la gráfica que tiene Gonzalo, posiblemente no estaríamos en esos índices de protección de las personas mayores y estaríamos en unos índices mucho más bajos. Así que, por lo tanto, y tampoco nos fustiguemos como país, ya no digo como partido, sino como país, que algunas cosas hemos hecho bien y afortunadamente estamos bien. ¿Que hay que mejorar otras muchas? Por supuesto que sí. Lo de los libros del texto, ahí no puedo estar de acuerdo contigo. Es decir, al final las decisiones que, por ejemplo, en mi ciudad, en Elche, aplicáramos los libros de texto y que potenciáramos a las APAs cediéndoles espacio, cediendo libres, poniendo tal, al final fue decisión de una concejala muy concienciada en este tema y que afortunadamente ha puesto en marcha eso. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, con Gabilondo al frente, hizo también con las comunidades autónomas un programa para que los libros de texto se pudieran hacer de rotatorios. Y hay experiencias muy buenas como la de Aragón, hay otras experiencias que no han funcionado y como la andaluza, que por ejemplo se ha metido dentro del Estatuto de Autonomía. Es decir, los libros son gratuitos para todos los alumnos en Andalucía, metidos en el Estatuto de Autonomía y ya no se puede cambiar. Por lo tanto, los políticos nos equivocamos mucho, también te lo digo, pero algunas cosas hacen bien. Y luego, para terminar, como reflexión general, al final hay un primer plan que hicimos nosotros de infancia.
hay un segundo plan de infancia que ha hecho el Partido Popular. Yo creo que sinceramente ya no es ninguna cuestión de planes, sino de cambiar por completo este modelo. Carles lo decía ahora, es decir, ahora nos hemos dado cuenta que el problema de la exclusión de los menores es un grave problema. Hasta ahora había sido un problema y ahora es un grave problema que significa que hay que hacer una política, pero ya no solamente de inyectar 12.000 millones de euros, sino que tiene que ser una política nuclear de cualquier gobierno. Y me da igual que voten o que no voten, porque al final, si nos ponemos en plan electoralista, los padres votan. Por lo tanto, si sus hijos están bien cuidados, posiblemente los padres tal, pero no lo hago ni por eso, ni lo pienso por eso. Yo te voy a contar una anécdota. Yo voy a coordinar el programa electoral de mi ciudad, de Elche. Lo he hablado con el candidato y vamos a hacer un apartado solamente para infancia, de medidas para la infancia, que no votan. Pero se lo estaba diciendo, oye, mira, es que es importante. Yo me creo mucho lo de hacer la educación para los niños. Hay un pedagogo que se llama Tonucci, que hizo un proyecto en su día, que las ciudades educadoras nacen de ese proyecto, donde decían que las ciudades tenían que pensarse en una altura de 1 metro. Oiga, yo soy concejal perdón, estoy un poco abuelo cebolleta, me acabo de dar cuenta. Pero yo fui concejal de mantenimiento de la ciudad y, oye, y cuando te das cuenta de los problemas que pasan los niños a la hora de cruzar una calle, el de los pasos de minusválidos, la salida de los colegios que no las teníamos protegidas con pasos de peatones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, o repensamos todo y lo hacemos mirando con los ojos de la infancia en todos los aspectos y, como decía, y hacemos una declaración de interés de infancia de cualquiera de las leyes que se aprueben o cualquiera de las medidas, o creo que Pau Martí Closet, que es un investigador, dice que las políticas de educación no podemos permitirnos el lujo de no invertir en educación. Y ya lo digo, hasta mira, por egoísmo propio, porque eso serán el futuro. Así que... Bueno, vamos a cerrar. No sé si, Matías, si quieres tomar la palabra. Si no, bueno, no. Y que si os quedáis ahora hay un poco de cava. Eso es. Nada, yo creo que agradeceros a todos, agradecer a los diferentes actores que hemos estado aquí y a vosotros por estar. Yo creo que, sinceramente, es una iniciativa muy interesante. No siempre se tiene ocasión de hablar en profundidad de estos temas. Así que enhorabuena a Quórum por facilitarlo y bueno, pues seguimos en estas. Un abrazo a esto. Estas sillas me recuerdan a la línea que sacaba el otro día el Economist, que decía, hablando del estrechamiento de la clase turista, y decía: los asientos de clase turista cada vez resulta más difícil abrir el manual de Piketty sobre desigualdad.